A la noche siguiente, el muchacho compareció con un caballo a la tienda del alquimista. Esperó un momento y él apareció montado en su animal y con el halcón en el hombro izquierdo. Muéstrame la vida en el desierto, dijo el alquimista. Solo el que haya vida puede encontrar tesoros. Empezaron a caminar por las arenas con la luna brillando sobre los dos. No sé si conseguiré encontrar vida en el desierto, pensaba el muchacho. Todavía no conozco el desierto. Quiso volverse y decirle esto al alquimista, pero tenía miedo de él. Llegaron al lugar pedregoso donde el muchacho había visto los gavilanes en el cielo. Mientras tanto, todo era silencio y viento. No consigo encontrar vida en el desierto, dijo el muchacho. Sé que existe, pero no consigo encontrarla. La vida atrae vida, respondió el alquimista. Y el muchacho comprendió. Al momento soltó las riendas de su caballo y éste corrió libremente por las piedras y la arena. El alquimista seguía en silencio y el caballo del muchacho anduvo por espacio de casi media hora. No podían ver las palmeras del oasis, solamente una luna gigantesca en el cielo y las rocas brillando con el color de plata. De repente, en un lugar donde nunca había estado antes, el muchacho notó que el caballo se detenía. Aquí existe vida, respondió el muchacho al alquimista. No conozco el lenguaje del desierto, pero mi caballo conoce el lenguaje de la vida. Desmontaron. El alquimista no dijo nada. Empezó a mirar las piedras, caminando lentamente. De pronto se paró y se agachó con todo cuidado. Había un agujero en el suelo, entre las piedras. El alquimista metió la mano dentro del agujero y después metió el brazo hasta el hombro. Algo se movía allí dentro, y los ojos del alquimista, él solo podía ver los ojos, se encogieron por el esfuerzo y la tensión. El brazo parecía luchar con lo que estaba dentro del agujero, pero con un salto que asustó al muchacho, el alquimista retiró el brazo y se puso inmediatamente de pie. Su mano tenía una serpiente agarrada por el rabo. El muchacho también dio un salto, solo que hacia atrás. La serpiente se debatía sin cesar, emitiendo ruidos y silbidos que herían el silencio del desierto. Era una naja, cuyo veneno podía matar a un hombre en pocos minutos. Cuidado con el veneno, llegó a pensar el muchacho, pero el alquimista había metido la mano en el agujero y ya debía haber sido mordido. Sin embargo, su rostro estaba tranquilo. El alquimista tiene 200 años, había dicho el inglés. Ya debía saber cómo tratar a las cobras en el desierto. El muchacho vio cuando su compañero fue hasta el caballo y sacó una larga espada en forma de media luna. Con ella trazó un círculo en el suelo y colocó la cobra en medio. El animal se aquietó inmediatamente. Puedes estar tranquilo, dijo el alquimista, no va a salir de ahí. Y tú has descubierto la vida en el desierto, la señal que yo necesitaba. ¿Por qué era eso tan importante? Porque las pirámides están rodeadas de desierto. El muchacho no quería oír hablar de las pirámides. Su corazón estaba apesadumbrado desde la noche anterior, porque seguir en busca del tesoro significaba tener que abandonar a Fátima. Voy a guiarte por el desierto, dijo el alquimista. Quiero quedarme en el oasis, respondió el muchacho. Ya he encontrado a Fátima, y ella para mí vale más que el tesoro. Fátima es una mujer del desierto, dijo el alquimista. Sabe que los hombres deben partir para poder volver. Ella ya encontró su tesoro, tú. Ahora espera que tú encuentres lo que buscas. Y si yo decido quedarme, serás el consejero del oasis. Tienes oro suficiente para comprar muchas ovejas y muchos camellos. Vas a casarte con Fátima y viviréis felices el primer año. Aprenderás a amar el desierto y vas a conocer cada una de las 50.000 palmeras. Percibirás cómo crecen mostrando un mundo que cambia siempre. Y cada vez entenderás más las señales porque el desierto es un maestro mejor que todos los maestros. Al segundo año, te acordarás de que existe un tesoro. Las señales empezarán a hablar de esto con insistencia y tú tratarás de ignorarlas. Usarás tu saber solamente para el bienestar del oasis y de sus habitantes. Los jefes tribales te lo agradecerán. Tus camellos te reportarán riqueza y poder. Al tercer año, las señales continuarán hablando de tu tesoro y de tu historia personal. Vas a pasarte noches y más noches andando por el oasis. Y Fátima será una mujer triste, porque hizo que tu camino quedase interrumpido. Pero tú le darás amor y serás correspondido. Vas a recordar que ella jamás te pidió que te quedases,
porque una mujer del desierto sabe esperar a su hombre. Por eso no vas a culparla, pero vas a andar muchas noches por las arenas del desierto y por entre las palmeras, pensando que quizá pudiste haber seguido adelante, haber confiado más en tu amor por Fátima, porque lo que te mantuvo en el oasis fue tu propio miedo de no regresar nunca, y a esas alturas las señales te indicarán que tu tesoro está enterrado para siempre. Al cuarto año, las señales te abandonarán, porque no quisiste oírlas. Los jefes tribales lo entenderán y serás destituido del consejo. A esas alturas serás un rico comerciante, con muchos camellos y muchas mercancías. Pero pasarás el resto de tus días vagando entre las palmeras y el desierto, sabiendo que no cumpliste tu historia personal y que ahora es demasiado tarde para ello. No habrás comprendido que el amor nunca impide a un hombre seguir su historia personal. Cuando esto sucede es porque no era el verdadero amor, aquel que habla el lenguaje del mundo. El alquimista deshizo el círculo del suelo y la cobra corrió y desapareció entre las piedras. El muchacho se acordaba del mercader de cristales que siempre quiso ir a la Meca y el inglés que buscaba un alquimista. El muchacho se acordó de una mujer que confiaba en el desierto y el desierto le atrajo a la persona que deseaba amar. Montaron en sus caballos y esta vez fue el muchacho quien siguió al alquimista. El viento traía los ruidos del oasis y él intentaba identificar la voz de Fátima. Aquel día no había ido al pozo por causa de la batalla. Pero esta noche, mientras miraban una cobra dentro de un círculo, el extraño caballero con su halcón sobre el hombro había hablado de amor y de tesoros, de las mujeres del desierto y de su historia personal. «Voy contigo», dijo el muchacho, e inmediatamente sintió paz en su corazón. «Partiremos mañana antes de que salga el sol», fue la única respuesta del alquimista. El muchacho pasó la noche entera en vela. 2 horas antes de amanecer, despertó a uno de los chicos que dormía en su tienda y le pidió que le indicase dónde vivía Fátima. Salieron juntos y fueron para allá. A cambio de ello, le dio dinero para comprar una oveja. Después, pidió que descubriese dónde dormía Fátima y que la despertase y dijera que la estaba esperando. El joven árabe hizo esto y a cambio ganó dinero para otra oveja. «Ahora déjanos a solas», dijo el muchacho al joven árabe, que volvió a su tienda para dormir, orgulloso de haber ayudado al consejero del oasis y contento por tener dinero para comprar ovejas. Fátima apareció a la puerta de la tienda. Los dos salieron para andar entre las palmeras. El muchacho sabía que era contra la tradición, pero no tenía ninguna importancia ahora. «Voy a partir», dijo, «y quiero que sepas que voy a volver. Yo te amo porque...» «No digas nada», le interrumpió Fátima. «Se ama porque se ama. No hay ninguna razón para amar». Pero el muchacho continuó. «Yo te amo porque tuve un sueño, encontré un rey, vendí cristales, crucé el desierto, los clanes declararon la guerra y estuve en un pozo para saber dónde vivía un alquimista. Yo te amo porque todo el universo conspiró para que llegase hasta ti». Los dos se abrazaron. Era la primera vez que un cuerpo se tocaba con el otro. «Volveré», repitió el muchacho. «Antes yo miraba al desierto con deseo», dijo Fátima. «Ahora será con esperanza. Mi padre partió, pero volvió para mi madre, y continúa volviendo siempre». Y no dijeron nada más. Anduvieron un poco entre las palmeras y el muchacho la dejó a la puerta de la tienda. «Volveré como tu padre volvió para tu madre», dijo. Reparó en que los ojos de Fátima estaban llenos de lágrimas. «¿Lloras?» «Soy una mujer del desierto», dijo ella, escondiendo el rostro, «pero por encima de todo, soy una mujer». Fátima entró en la tienda. Dentro de poco aparecería el sol. Cuando llegase el día, ella saldría para hacer lo que había hecho durante tantos años. Pero todo había cambiado. El muchacho ya no estaba en el oasis, y el oasis ya no tendría el significado que tenía poco tiempo antes. Ya no sería el lugar con 50.000 palmeras y 300 pozos, a donde llegaban los peregrinos contentos después de un largo viaje. El oasis de aquel día en adelante sería un lugar vacío para ella. A partir de aquel día, el desierto sería más importante. Ella lo miraría siempre, intentando saber qué estrella estaba siguiendo el muchacho en busca del tesoro. Mandaría sus besos al viento, con la esperanza de que el viento tocase el rostro del muchacho y le dijese que ella estaba viva, esperándole como una mujer espera a un hombre valiente que va en busca de sus sueños y tesoros. A partir de aquel día, el desierto sería una cosa solamente: la esperanza de su regreso.
No pienses en lo que dejaste atrás, dijo el alquimista, cuando comenzaron a cabalgar por las arenas del desierto. Todo está grabado en el alma del mundo, y allí permanecerá para siempre. Los hombres sueñan más con el regreso que con la partida, dijo el muchacho, que ya estaba acostumbrado de nuevo al silencio del desierto. Sé que lo que tú te encontraste está hecho de materia pura, jamás se corromperá, y tú podrás volver un día. Si fue solamente un momento de luz, como la explosión de una estrella, entonces no vas a encontrar nada cuando vuelvas. Pero habrás visto una explosión de luz, y esto solo ya valió la pena. El hombre hablaba en el lenguaje de alquimia, pero el muchacho sabía que se estaba refiriendo a Fátima. Era difícil no pensar en lo que había dejado atrás. El desierto, con su paisaje casi siempre igual, solía llenarse de sueños. El muchacho todavía veía las palmeras, los pozos y el rostro de la mujer amada. Veía al inglés con su laboratorio y al camellero, que era un maestro y no lo sabía. Tal vez el alquimista no haya amado jamás, pensó el muchacho. El alquimista cabalgaba delante de él, con el halcón sobre los hombros. El halcón conocía muy bien el lenguaje del desierto, y cuando paraban, abandonaba el hombro del alquimista y volaba en busca de alimento. El primer día trajo una liebre, el segundo día trajo 2 pájaros. De noche extendían sus cobertores y no encendían fogatas. Las noches del desierto eran frías y fueron quedando a oscuras a medida que la luna fue menguando en el cielo. Durante una semana anduvieron en silencio, conversando solamente sobre las precauciones necesarias para evitar los combates entre los clanes. La guerra continuaba y el viento a veces traía el olor dulzón de la sangre. Alguna batalla se había librado por allí cerca, y el viento recordaba al muchacho que existía el lenguaje de las señales, siempre presto para mostrar lo que sus ojos no conseguían ver. Cuando completaron 7 días de viaje, el alquimista resolvió acampar más pronto que de costumbre. El halcón salió en busca de caza, y él sacó la cantimplora de agua y la ofreció al muchacho. Ahora ya estás casi al final del viaje, dijo el alquimista. Te felicito por haber seguido tu historia personal. Y usted me está guiando en silencio, dijo el muchacho. Pensé que me enseñaría lo que sabe. Hace algún tiempo que estuve en el desierto con un hombre que tenía libros de alquimia, pero no conseguí aprender nada. Solo existe una manera de aprender, respondió el alquimista. Es mediante la acción. Todo lo que tú necesitabas saber, el viaje te lo enseñó. Falta únicamente una cosa. El muchacho quiso saber lo que era, pero el alquimista mantenía los ojos fijos en el horizonte, esperando el retorno del halcón. ¿Por qué le llaman a usted el alquimista? Porque lo soy. ¿Y en qué habían errado los otros alquimistas que buscaban oro y no lo conseguían? Buscaban tan solo oro, respondió su compañero. Buscaban el tesoro de su historia personal sin desear vivir la propia historia. ¿Qué es lo que me falta saber?, insistió el muchacho. Pero el alquimista seguía oteando el horizonte. Al cabo de un rato regresó el halcón con la comida. Cavaron un hoyo y encendieron fuego dentro de él, para que nadie pudiese ver la luz de las llamas. Soy un alquimista porque soy un alquimista, dijo mientras preparaban la comida. Aprendí la ciencia de mis abuelos, que la habían aprendido de sus abuelos, y así hasta la creación del mundo. En aquella época, toda la ciencia de la gran obra podía ser escrita en una simple esmeralda, pero los hombres no dieron importancia a las cosas sencillas y empezaron a escribir tratados, interpretaciones y estudios filosóficos. Empezaron también a decir que sabían mejor el camino que los otros. Pero la tabla de esmeralda continúa viva hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que estaba escrito en la tabla de esmeralda?, quiso saber el muchacho. El alquimista se puso a dibujar en la arena y no lo hizo más de 5 minutos. Mientras él dibujaba, el muchacho se acordó del anciano rey y de la plaza donde se habían conocido un día. Parecía como si hubieran pasado muchos años, muchísimos. Esto es lo que estaba escrito en la tabla de esmeralda, dijo el alquimista cuando acabó. El muchacho se acercó y leyó las palabras en la arena. Es un código, dijo el muchacho, un tanto decepcionado con la tabla de esmeralda. Parece como los libros del inglés. No, repuso el alquimista, es como el vuelo de los gavilanes. No debe ser comprendida simplemente por la razón.
La tabla de esmeralda es un pasaje directo para el alma del mundo. Los sabios entendieron que este mundo natural es solamente una imagen y una copia del paraíso. La simple existencia de este mundo es una garantía de que existe un mundo más perfecto que él. Dios lo creó para que a través de las cosas visibles los hombres pudieran comprender sus enseñanzas espirituales y las maravillas de su sabiduría. Esto es lo que yo llamo acción. ¿Debo entender la tabla de esmeralda?, preguntó el muchacho. Quizá, si estuvieses en un laboratorio de alquimia. Ahora sería el momento adecuado para estudiar la mejor manera de entender la tabla de esmeralda. Sin embargo, estás en el desierto. Entonces sumérgete en el desierto. Él sirve para comprender el mundo, tanto como cualquier otra cosa sobre la faz de la tierra. Tú no necesitas entender el desierto, basta contemplar un simple grano de arena y verás en él todas las maravillas de la creación. ¿Cómo hago para sumergirme en el desierto? Escucha tu corazón, porque es eje del alma del mundo, y un día volverá a ella. Anduvieron en silencio otros 2 días. El alquimista estaba mucho más cauteloso porque se acercaban a la zona de los combates más violentos. El muchacho trataba de escuchar su corazón. Era un corazón difícil. Antes estaba acostumbrado a partir siempre y ahora quería llegar a toda costa. A veces su corazón se pasaba muchas horas contando historias de nostalgias. Otras veces se emocionaba con la salida del sol en el desierto y hacía que el muchacho llorase a escondidas. El corazón latía más deprisa cuando hablaba al muchacho sobre el tesoro y lo hacía más lentamente cuando los ojos del muchacho se perdían en el horizonte sin fin del desierto. Pero nunca estaba en silencio, incluso si el muchacho no cambiaba una palabra con el alquimista. ¿Por qué hemos de escuchar el corazón?, preguntó el muchacho cuando acamparon aquel día. Porque donde él esté es donde estará tu tesoro. Mi corazón se halla agitado, dijo el muchacho. Tiene sueños, se emociona y está apasionado por una mujer del desierto. Me pide cosas y no me deja dormir muchas noches cuando pienso en ella. Es bueno, tu corazón está vivo. Sigue escuchando lo que él tiene para decir. En los 3 días siguientes, los dos pasaron junto a algunos guerreros y vieron a otros guerreros en el horizonte. El corazón del muchacho empezó a hablar sobre el miedo. Contábale al muchacho historias que había oído al alma del mundo. Historias de hombres que fueron en busca de sus tesoros y jamás los encontraron. A veces asustaba al muchacho con el pensamiento de que podría no conseguir el tesoro o podría morir en el desierto. Otras veces le decía que ya estaba satisfecho, que ya había encontrado un amor y muchas monedas de oro. Mi corazón es traicionero, dijo el muchacho al alquimista, cuando pararon para descansar un poco los caballos. No quiere que continúe. Eso es bueno, respondió el alquimista, demuestra que tu corazón está vivo. Es natural cambiar por un sueño todo aquello que ya se consiguió. Entonces, ¿por qué debo escuchar mi corazón? Porque no conseguirás nunca mantenerlo callado, e incluso si finges no escuchar lo que dice, él estará dentro de tu pecho, repitiendo siempre lo que piensa sobre la vida y el mundo, incluso aún siendo traicionero. La traición es el golpe que tú no esperas. Si conoces bien tu corazón, él jamás lo conseguirá, porque tú conocerás tus sueños y tus deseos, y sabrás tratar con ellos. Nadie logra huir de su corazón, por eso es mejor escuchar lo que él dice, para que jamás venga un golpe que tú no esperas. El muchacho seguía escuchando su corazón mientras caminaban por el desierto. Llegó a conocer sus artimañas y sus trucos y llegó a aceptarlo como era. Entonces el muchacho dejó de tener miedo y dejó de tener ganas de volver, porque una tarde su corazón le dijo que estaba contento. Incluso si protestó un poco, decía su corazón, es porque soy un corazón de hombre y los corazones de hombre son así. Tienen miedo de realizar sus mayores sueños, porque encuentran que no lo merecen o que no van a conseguirlos. Nosotros, los corazones, morimos de miedo solo de pensar en amores que partieron para siempre, en momentos que podrían haber sido maravillosos y que no lo fueron, en tesoros que podrían haber sido descubiertos y quedaron para siempre escondidos en la arena, porque cuando esto acontece terminamos sufriendo mucho. Mi corazón tiene miedo de sufrir, dijo el muchacho al alquimista una noche en que miraban el cielo sin luna. Dile que el miedo de sufrir es peor que el propio sufrimiento,
y que ningún corazón jamás sufrió cuando fue en busca de sus sueños, porque cada momento de búsqueda es un momento de encuentro con Dios y con la eternidad. Cada momento de búsqueda es un momento de encuentro, dijo el muchacho a su corazón. Mientras buscaba mi tesoro, todos los días fueron luminosos, porque yo sabía que cada hora formaba parte del sueño de encontrar. Mientras yo buscaba mi tesoro, descubrí en el camino cosas que jamás había soñado encontrar, si no hubiese tenido el valor de intentar cosas imposibles para los pastores. Entonces su corazón permaneció silencioso una tarde entera. De noche el muchacho durmió tranquilo y cuando despertó su corazón empezó a hablarle de las cosas del alma del mundo. Dijo que todo hombre feliz era un hombre que llevaba a Dios dentro de sí y que la felicidad podía ser encontrada en un simple grano de arena del desierto, como había dicho el alquimista, porque un grano de arena es un momento de la creación y el universo tardó millares de millones de años para crearlo. Cada hombre sobre la faz de la tierra tiene un tesoro que le está esperando, dijo su corazón. Nosotros, los corazones, acostumbramos a hablar poco de estos tesoros, porque los hombres ya no quieren encontrarlos. Solo hablamos a los niños. Después, dejamos que la vida encamine a cada uno en dirección a su destino. Pero, desgraciadamente, pocos siguen el camino que les ha sido trazado, y que es el de la historia personal y de la felicidad. Les parece que el mundo es una cosa amenazadora, y por esto el mundo se convierte en una cosa amenazadora. Entonces nosotros los corazones vamos hablando cada vez más quedo, pero no nos callamos nunca, y procuramos que nuestras palabras no sean oídas. No queremos que los hombres sufran porque no siguieron a sus corazones. ¿Por qué los corazones no les dicen a los hombres que deben continuar siguiendo sus sueños?, preguntó el muchacho al alquimista. Porque en este caso el corazón es el que sufre más, y a los corazones no les gusta sufrir. El muchacho entendió a su corazón a partir de aquel día. Pidió que nunca más lo dejase. Pidió que cuando estuviese lejos de sus sueños, el corazón apretase en el pecho y diese la señal de alarma. El muchacho juró que siempre que escuchase esta señal, también la seguiría. Aquella noche habló de todo ello con el alquimista, y el alquimista comprendió que el corazón del muchacho se había vuelto hacia el alma del mundo. ¿Qué hago ahora?, preguntó el muchacho. Sigue en dirección a las pirámides, dijo el alquimista, y continúa atento a las señales. Tu corazón ya es capaz de mostrarte el tesoro. ¿Era eso lo que me faltaba saber? No, respondió el alquimista. Lo que te falta saber es lo siguiente. Siempre, antes de realizar un sueño, el alma del mundo decide examinar todo aquello que se aprendió durante la caminata. Ella hace esto no porque sea mala, sino para que podamos, junto con nuestro sueño, conquistar también las lecciones que aprendemos siguiendo en dirección a él. Es el momento en que la mayor parte de las personas desiste. Es lo que llamamos un lenguaje del desierto, morir de sed cuando las palmeras ya aparecieron en el horizonte. Una búsqueda empieza siempre con la suerte de principiante y termina siempre con la prueba del conquistador. El muchacho recordó un viejo proverbio de su tierra. Decía que la hora más oscura era la que venía antes de salir el sol. Al día siguiente apareció la primera señal concreta de peligro. 3 guerreros se aproximaron y preguntaron qué estaban haciendo los dos por allí. Vine a cazar con mi halcón, respondió el alquimista. Necesitamos registrarles para ver si no llevan armas, dijo uno de los guerreros. El alquimista bajó despacio de su caballo. El muchacho hizo lo mismo. ¿Para qué tanto dinero?, preguntó el guerrero cuando vio la bolsa del muchacho. Para llegar a Egipto, dijo él. El guardia que estaba registrando el alquimista encontró un pequeño frasco de cristal lleno de líquido y un huevo de vidrio amarillento, poco mayor que el huevo de una gallina. ¿Qué son estas cosas?, preguntó el guardia. Es la piedra filosofal y el elixir de la larga vida. Es la gran obra de los alquimistas. El que tome este elixir nunca más estará enfermo, y un trocito de esta piedra transforma cualquier metal en oro. Los guardias rieron hasta más no poder, y el alquimista rió con ellos. Habían encontrado muy graciosa la respuesta y les dejaron partir sin mayores contratiempos con todas sus pertenencias. ¿Está usted loco?, preguntó el muchacho al alquimista cuando ya se habían alejado bastante. ¿Por qué lo hizo?
Para mostrarte una sencilla ley del mundo, respondió el alquimista. Cuando tenemos los grandes tesoros delante de nosotros, nunca nos damos cuenta. ¿Y sabes por qué? Porque los hombres no creen en los tesoros. Siguieron andando por el desierto. Cada día que pasaba, el corazón del muchacho iba quedando más silencioso. Ya no quería saber de las cosas pasadas o de las cosas futuras. Se contentaba con contemplar también el desierto y beber junto con el muchacho del alma del mundo. Él y su corazón se hicieron grandes amigos. El uno pasó a ser incapaz de traicionar al otro. Cuando el corazón hablaba, era para dar estímulo y fuerza al muchacho, que a veces encontraba terriblemente aburridos los días del desierto. El corazón le habló por primera vez de sus grandes cualidades, su valor al abandonar las ovejas y al vivir su historia personal, y su entusiasmo en la tienda de cristales. Le habló también de una cosa en la que el muchacho nunca había reparado, los peligros cerca de los cuales había pasado y que él nunca había percibido. Su corazón dijo que una vez había escondido la pistola que él le había robado al padre porque había una gran probabilidad de que se hiriese con ella. Y recordó un día en que el muchacho se había encontrado mal en pleno campo, había vomitado y luego se había quedado mucho rato dormido. Había 2 asaltantes más adelante que estaban planeando robarle las ovejas y asesinarlo. Pero como el muchacho no aparecía, decidieron marcharse, creyeron que había cambiado de ruta. ¿Los corazones siempre ayudan a los hombres?, preguntó el muchacho al alquimista. Solo los que viven su historia personal, pero ayudan mucho a los niños, a los borrachos y a los viejos. ¿Quiere decir entonces que no hay peligro? Quiere decir solamente que los corazones se esfuerzan al máximo, respondió el alquimista. Cierta tarde pasaron por el campamento de uno de los clanes. Había árabes con vistosas ropas blancas, con armas por todas partes. Los hombres fumaban narguile y conversaban sobre los combates. Ninguno prestó mayor atención a los 2 viajeros. No hay ningún peligro, dijo el muchacho cuando ya se habían alejado un poco del campamento. El alquimista se pone furioso. Confía en tu corazón, dijo, pero no olvides que estás en el desierto. Cuando los hombres están en guerra, el alma del mundo también percibe los gritos de combate. Nadie deja sufrir las consecuencias de cada cosa que sucede bajo el sol. Todo es una sola cosa, pensó el muchacho. Y como si el desierto quisiera mostrar que el viejo alquimista estaba en lo cierto, 2 jinetes surgieron por detrás de los viajeros. No podéis seguir adelante, dijo uno de ellos. Estáis en las arenas donde se libran los combates. No voy muy lejos, respondió el alquimista, mirando profundamente a los ojos de los guerreros. Ellos quedaron silenciosos unos minutos y después accedieron a que los 2 continuaran su viaje. El muchacho presenció aquello todo fascinado. Usted dominó a los guardias con la mirada. Los ojos muestran la fuerza del alma, respondió el alquimista. Era verdad, pensó el muchacho. Había percibido que en medio de la multitud de soldados en el campamento, uno de ellos estaba mirando fijamente hacia los 2, y se hallaba tan lejos que no era posible verle directamente la cara, pero el muchacho estaba seguro de que les estaba mirando a ellos. Finalmente, cuando empezaron a franquear una montaña que se extendía por todo el horizonte, el alquimista dijo que faltaban 2 días para llegar hasta las pirámides. Si vamos a separarnos enseguida, respondió el muchacho, enséñeme alquimia. Tú ya sabes, es penetrar el alma del mundo y descubrir el tesoro que ella reservó para nosotros. No es eso lo que quiero saber. Hablo de transformar plomo en oro. El alquimista respetó el silencio del desierto y solo respondió al muchacho cuando se detuvieron para comer. Todo en el universo evoluciona, dijo, y para los sabios el oro es el metal más evolucionado. No preguntes por qué, no lo sé, solo sé que la tradición siempre está segura. Lo que ocurre es que los hombres no interpretaron bien las palabras de los sabios, y en vez de símbolo de evolución, el oro pasó a ser la señal de las guerras. Las cosas hablan muchos lenguajes, dijo el muchacho. Vi cuando el relincho del camello era solamente un relincho, después pasó a ser señal de peligro y finalmente volvió a ser un relincho, pero cayó. El alquimista debía saber todo aquello. Conocí a verdaderos alquimistas, prosiguió diciendo. Se encerraban en el laboratorio y trataban de evolucionar como el oro. Descubrían la piedra filosofal, porque habían comprendido que cuando una cosa evoluciona, evoluciona también todo lo que está a su alrededor. Otros consiguieron la piedra por accidente, ya tenían el don.
Sus almas estaban más despiertas que las de las otras personas, pero estos no cuentan porque son escasos. Otros finalmente buscaban solo el oro. Estos jamás descubrieron el secreto. Se olvidaron de que el plomo, el cobre, el hierro también tienen su historia personal que cumplir. El que interfiere en la historia personal de los otros nunca descubrirá la suya. Las palabras del alquimista sonaron como una maldición. Se agachó y se cogió una concha del suelo del desierto. Esto un día fue un mar, dijo. Ya me había dado cuenta, respondió el muchacho. El alquimista pidió al muchacho que colocase la concha junto al oído. Él ya lo había hecho muchas veces siendo niño y escuchaba el rumor del mar. El mar sigue dentro de esta concha porque es su historia personal y nunca la abandonará hasta que el desierto se cubra nuevamente de agua. Luego montaron en sus caballos y siguieron en dirección a las pirámides de Egipto. El sol había empezado a descender. Cuando el corazón del muchacho dio señal de peligro, estaban en medio de gigantescas dunas, y el muchacho miró hacia el alquimista, pero éste parecía no haber notado nada. 5 minutos después, el muchacho distinguió 2 jinetes delante de él, las siluetas recortadas contra el sol. Antes de que pudiese hablar con el alquimista, los 2 jinetes se convirtieron en 10, después en 100, hasta que las gigantescas dunas quedaron cubiertas de ellos. Eran guerreros vestidos de azul, con una tiara negra sobre el turbante. Los rostros estaban cubiertos por otro velo azul, dejando solo los ojos al descubierto. Aún a lo lejos, los ojos mostraban la fuerza de sus almas, y los ojos hablaban de la muerte. Llevaron a los 2 a un campamento militar de las inmediaciones. Un soldado empujó al muchacho y al alquimista al interior de una tienda. Era una tienda diferente de las que había conocido en el oasis. Allí estaba un comandante reunido con su estado mayor. «Son los espías», dijo uno de los hombres. «Somos solamente viajeros», respondió el alquimista. «Se os vio en el campamento enemigo hace 3 días, y conversabais con uno de los guerreros». «Soy un hombre que camina por el desierto y conoce las estrellas», dijo el alquimista. «No tengo informaciones de tropas o movimiento de los clanes, solo guiaba a mi amigo hasta aquí». «¿Quién es tu amigo?», preguntó el comandante. «Un alquimista», dijo el alquimista. «Conoce los poderes de la naturaleza y desea mostrar al comandante su capacidad extraordinaria». El muchacho oía en silencio y con miedo. «¿Qué hace un extranjero en una tierra extraña?», dijo otro hombre. «Ha traído dinero para ofrecer a vuestro clan», respondió el alquimista, antes de que el muchacho dijese alguna palabra, y cogiendo la bolsa del muchacho, entregó las monedas de oro al general. El árabe aceptó en silencio. Daba para comprar muchas armas. «¿Qué es un alquimista?», preguntó finalmente. «Un hombre que conoce la naturaleza y el mundo. Si él quisiera, destruiría este campamento solo con la fuerza del viento». Los hombres rieron. Estaban acostumbrados a la fuerza de la guerra, y el viento no detiene un golpe mortal. Sin embargo, dentro del pecho de cada uno de ellos, sus corazones se angustiaron. Eran hombres del desierto y tenían miedo de los hechiceros. «Quiero ver», dijo el general. «Necesitamos 3 días», respondió el alquimista, «y él se transformará en viento, solo para mostrar la fuerza de su poder. Si no lo consigue, nosotros os ofreceremos humildemente nuestras vidas para honra de vuestro clan». «No puedes ofrecerme lo que ya es mío», dijo arrogante el general, pero concedió los 3 días a los viajeros. El muchacho estaba paralizado de terror. Salió de la tienda porque el alquimista le cogió de los brazos. «No dejes que se den cuenta de que tienes miedo», dijo el alquimista. «Son hombres valerosos y desprecian a los cobardes». No obstante, el muchacho estaba sin voz. Solo consiguió hablar al cabo de un rato, mientras caminaban por el medio del campamento. No había necesidad de prisión. Los árabes se limitaron a quitarle los caballos. Y otra vez el mundo mostró sus múltiples lenguajes. El desierto, antes un terreno libre y sin fin, era ahora un muro infranqueable. «Usted dio todo mi tesoro», dijo el muchacho, «todo lo que gané en toda mi vida». «¿Y de qué te valdría si tuvieses que morir?», respondió el alquimista. «Tu dinero te ha salvado por 3 días. Pocas veces el dinero sirve para retrasar la muerte». Pero el muchacho estaba demasiado aterrado para oír palabras sabias. No sabía cómo transformarse en viento, no era un alquimista.
El alquimista pidió té a un guerrero y puso un poco en las muñecas del muchacho. Una oleada de tranquilidad llenó su cuerpo, mientras el alquimista decía algunas palabras que él no lograba comprender. No te entregues a la desesperación, dijo el alquimista, con una voz extrañamente dulce. Esto hace que no consigas conversar con tu corazón. Pero yo no sé transformarme en viento. El que vive su historia personal sabe todo lo que precisa saber. Solo una cosa hace imposible un sueño: el miedo a fracasar. No tengo miedo de fracasar, solo que no sé transformarme en viento. Pues tendrás que aprender, tu vida depende de esto. Y si no lo consigo, morirás, aun cuando viva tu historia personal. Esto es mucho mejor que morir como millones de personas que jamás supieron que existía una historia personal. Sin embargo, no te preocupes, generalmente la muerte hace que las personas lleguen a ser más sensibles a la vida. Pasó el primer día. Hubo una gran batalla en las inmediaciones y varios heridos fueron llevados al campamento militar. Nada cambia con la muerte, pensaba el muchacho. Los guerreros que morían eran sustituidos por otros y la vida continuaba. Podrías haber muerto más tarde, amigo mío, dijo el guardia al cadáver de un compañero suyo. Podrías haber muerto cuando llegase la paz, pero acabarías muriendo de todas formas. Al final del día, el muchacho fue a buscar al alquimista. Estaba llevando el halcón hacia el desierto. No sé transformarme en viento, repitió el muchacho. Acuérdate de lo que te dije, de que el mundo es solamente la parte visible de Dios, de que la alquimia es traer hacia el plano material la perfección espiritual. ¿Qué hace usted? Alimento a mi halcón. Si no consigo transformarme en viento, vamos a morir, dijo el muchacho. ¿Para qué alimentar el halcón? El que va a morir eres tú, dijo el alquimista. Yo sé transformarme en viento. Al segundo día, el muchacho subió a lo alto de la peña que quedaba cerca del campamento. Los centinelas le dejaron pasar. Ya habían oído hablar del brujo que se transformaba en viento y no querían estar cerca de él. Además, el desierto era un grande e infranqueable muro. Se pasó el resto de la tarde del segundo día mirando el desierto. Escuchaba su corazón y el desierto escuchaba su miedo. Ambos hablaban el mismo idioma. Al tercer día, el general se reunió con los principales comandantes. Vamos a ver al chico que se transforma en viento, dijo el general al alquimista. Vamos a ver, respondió el alquimista. El muchacho los condujo hasta el lugar donde había estado en el día anterior. Entonces pidió que todos se sentasen. Voy a tratar un poco, dijo el muchacho. No tenemos prisa, respondió el general. Somos hombres del desierto. El muchacho se puso a mirar el horizonte ante sí. Había montañas a lo lejos, habían dunas, rocas y plantas rastreras que se empeñaban en vivir donde la supervivencia era imposible. Allí estaba el desierto, que él había recorrido durante tantos meses, y del cual, aún así, solo conocía una parte muy pequeña. En esta pequeña parte había encontrado ingleses, caravanas, guerras de clanes y un oasis con 50.000 palmeras y 300 pozos. ¿Qué quieres tú hoy aquí?, preguntó el desierto. ¿No nos contemplamos ya ayer lo suficiente? En algún punto tú guardas a una persona que yo amo, dijo el muchacho. Entonces, cuando yo miro tus arenas, la contemplo también a ella. Quiero volver a ella y necesito tu ayuda para transformarme en viento. ¿Qué es el amor?, preguntó el desierto. El amor es cuando el halcón vuela sobre tus arenas, porque para él tú eres un campo verde y él nunca regresó sin casa. Él conoce tus rocas, tus dunas y tus montañas, y tú eres generoso con él. El pico del halcón saca trozos de mí, dijo el desierto. Durante años yo crío su casa, alimento con la poca agua que tengo, muestro dónde está la comida. Y un día baja el halcón del cielo justamente cuando yo ya me estaba encariñando con la casa sobre mis arenas y él se lleva lo que yo crié. Pero tú criaste la casa para eso, respondió el muchacho, para alimentar al halcón. Y el halcón alimentará al hombre, y el hombre entonces alimentará un día tus arenas, de donde la casa volverá a surgir. Así se mueve el mundo. ¿Y eso es amor? Esto es amor. Es lo que hace la casa transformarse en halcón, el halcón en hombre, el hombre de nuevo en desierto, y lo que hace que el plomo se transforme en oro, y el oro vuelva a esconderse bajo la tierra. No entiendo tus palabras, dijo el desierto. Entiende entonces que en algún lugar de tus arenas una mujer me espera, y para eso debo transformarme en viento. El desierto quedó en silencio unos instantes.
Yo te doy mis arenas para que el viento pueda soplar. Pero yo solito no puedo hacer nada. Pide ayuda al viento. Empezó a soplar una pequeña brisa. Los comandantes miraban al muchacho a lo lejos, hablando un lenguaje que ellos no conocían. El alquimista sonreía. El viento llegó cerca del muchacho y le tocó el rostro. Había escuchado su conversación con el desierto, porque los vientos siempre lo saben todo. Recorrían el mundo sin un lugar donde nacer y sin un lugar donde morir. Ayúdame, dijo el muchacho al viento. Una vez escuché en ti la voz de mi amada. ¿Quién te enseñó a hablar el lenguaje del desierto y del viento? Mi corazón, respondió el muchacho. El viento tenía muchos nombres. Allí se le llamaba Siroco, porque los árabes creían que venía de las tierras cubiertas de agua, donde habitaban hombres negros. En la tierra lejana de donde venía el muchacho lo llamaban viento, de levante, porque creían que traía las arenas del desierto y los gritos de guerra de los moros. Tal vez en un lugar más lejano de los campos de ovejas los hombres pensasen que el viento nacía en Andalucía, pero el viento no venía de ningún lugar y no iba a ningún lugar, y por esto era más fuerte que el desierto. Un día ellos podrían plantar árboles en el desierto e incluso criar ovejas, pero jamás lograrían dominar el viento. Tú no puedes ser el viento, dijo el viento, somos de naturalezas diferentes. No es verdad, dijo el muchacho. Conocí los secretos de la alquimia mientras recorría el mundo contigo. Tengo en mí los vientos, los desiertos, los océanos, las estrellas y todo lo que fue creado en el universo. Fuimos hechos por la misma mano y tenemos la misma alma. Quiero ser como tú, penetrar en todos los lugares, atravesar los mares, sacar la arena que cubre mi tesoro, traer cerca de mí la voz de mi amada. Oí tu conversación con el alquimista el otro día, dijo el viento. Él dijo que cada cosa tiene su historia personal. Las personas no pueden transformarse en viento. Enséñame a ser viento por unos instantes, dijo el muchacho, para que podamos conversar sobre las posibilidades ilimitadas de los hombres y de los vientos. El viento era curioso, y aquello era una cosa que él no conocía. Le gustaría conversar sobre aquel asunto, pero no sabía cómo transformar hombres en viento. Y mira que él conocía tantas cosas. Construía desiertos, hundía navíos, derribaba selvas enteras y paseaba por ciudades llenas de música y de ruidos extraños. Le parecía que era ilimitado, y sin embargo, allí estaba un muchacho diciendo que todavía había más cosas que un viento podía hacer. Es eso que llaman amor, dijo el muchacho al ver el viento casi cediendo a su demanda. Cuando se ama, se consigue ser cualquier cosa de la creación. Cuando amamos, no tenemos ninguna necesidad de comprender lo que sucede, porque todo pasa a suceder dentro de nosotros. Y los hombres pueden transformarse en viento, si es que los vientos ayudan, claro. El viento era muy orgulloso y se enojó con lo que el muchacho decía. Empezó a soplar con más velocidad, levantando las arenas del desierto, pero finalmente tuvo que reconocer que, aún habiendo recorrido el mundo entero, no sabía cómo transformar hombres en vientos, y no conocía el amor. Mientras paseaba por el mundo, noté que muchas personas hablaban de amor mirando hacia el cielo, dijo el viento, furioso por tener que admitir sus limitaciones. Tal vez sea mejor preguntarlo al cielo. Entonces ayúdame, dijo el muchacho. Llena este lugar de polvo para que yo pueda mirar el sol sin quedar ciego. El viento entonces sopló con mucha fuerza y el cielo quedó lleno de arena, dejando solamente un disco dorado en el lugar del sol. En el campamento estaba resultando difícil ver nada. Los hombres del desierto ya conocían aquel viento. Le llamaban Simun, y era peor que una tempestad en el mar, porque ellos no conocían el mar. Los caballos relinchaban y las armas empezaron a quedar llenas de arena. En la peña, uno de los comandantes se volvió hacia el general y dijo: «Tal vez sea mejor no pasar de ahí». Ya casi no podían distinguir al muchacho, los rostros estaban cubiertos por los pañuelos azules y los ojos ahora solo reflejaban espanto. «Vamos a poner fin a esto», insistió el comandante. «Quiero ver la grandeza de Alá», dijo con respeto el general. «Quiero ver cómo los hombres se transforman en viento». Pero anotó mentalmente los nombres de los 2 hombres que habían tenido miedo. Tan pronto como parase el viento, los destituiría de sus mandos, porque los hombres del desierto no tienen miedo. «El viento me dijo que tú conoces el amor», dijo el muchacho al sol. «Si conoces el amor, conoces también el alma del mundo, que está hecha de amor». «Desde aquí donde estoy», dijo el sol, «puedo ver el alma del mundo».
Ella se comunica con mi alma y nosotros juntos hacemos crecer las plantas y que las ovejas caminen en busca de sombra. Desde aquí, donde estoy, y estoy muy lejos del mundo, aprendí a amar. Sé que si me acercase un poco más a la tierra, todo lo que hay en ella moriría, y el alma del mundo dejaría de existir. Entonces nos contemplamos y nos queremos, y yo le doy la vida y calor, y ella me da una razón para vivir. Tú conoces el amor, dijo el muchacho. Y conozco el alma del mundo, porque conversamos mucho en este viaje sin fin por el universo. Ella me dice que su mayor problema es que hasta hoy solamente los minerales y los vegetales han comprendido que todo es una cosa sola. Y para esto no hace falta que el hierro sea igual al cobre y que el cobre sea igual al oro. Cada uno cumple su función exacta con esta cosa única, y todo sería una sinfonía de paz si la mano que escribió todo esto se hubiese parado en el 5.º día de la creación. Pero hubo un 6.º día, dijo el sol. Tú eres sabio porque todo lo ves a distancia, respondió el muchacho, pero no conoces el amor. Si no hubiese un 6.º día de la creación, no existiera el hombre, y el cobre sería siempre cobre, y el plomo sería siempre plomo. Cada uno tiene su historia personal, es verdad, pero un día esta historia personal será cumplida. Entonces es preciso transformarse en algo mejor y tener una nueva historia personal hasta que el alma del mundo sea realmente una cosa solamente. El sol quedó pensativo y decidió brillar más intensamente. El viento, al que le gustaba la conversación, sopló también más intensamente para que el sol no cegase al muchacho. Para esto existe la alquimia, dijo el muchacho, para que cada hombre busque su tesoro y lo encuentre, y después quiera ser mejor de lo que fue en su vida anterior. El plomo cumplirá su papel hasta que el viento no necesite más plomo. Entonces él tendrá que transformarse en oro. Los alquimistas hacen esto. Muestran que, cuando tratamos de ser mejores de lo que somos, todo a nuestro alrededor se vuelve mejor también. ¿Y por qué dices que yo no conozco el amor?, preguntó el sol. Porque el amor no es estar parado por el desierto, ni correr el mundo como el viento, ni ver todo lo lejos como tú. El amor es la fuerza que transforma y mejora el alma del mundo. Cuando penetré en ella por primera vez, encontré que era perfecta. Pero después vi que era un reflejo de todas las criaturas y tenía sus guerras y sus pasiones. Somos nosotros quienes alimentamos el alma del mundo. Y la tierra donde vivimos será mejor o peor, si nos hacemos mejores o peores. Es ahí donde entra la fuerza del amor, porque cuando amamos siempre deseamos ser mejores de lo que somos. ¿Qué es lo que quieres de mí?, preguntó el sol. Que me ayudes a transformarme en viento, respondió el muchacho. La naturaleza me conoce como la más sabia de todas las criaturas, dijo el sol, pero no sé cómo transformarte en viento. ¿Con quién debo hablar entonces? Por un momento el sol guardó silencio. El viento estaba oyendo e iría diciendo por todo el mundo que su sabiduría era limitada. Sin embargo, no podía oír de aquel muchacho que hablaba el lenguaje del mundo. Conversa con la mano que lo escribió todo, dijo el sol. El viento gritó de contento y sopló con más fuerza que nunca. Las tiendas empezaron a ser arrancadas de la arena y los animales se soltaron de sus riendas. En la peña los hombres se agarraban unos a otros para no ser arrojados lejos. El muchacho se volvió entonces hacia la mano que todo lo había escrito, y en vez de decir nada sintió que el universo quedaba en silencio, y quedó él en silencio también. Una fuerza de amor brotó de su corazón y comenzó a rezar. Era una oración que nunca había hecho antes, porque era una oración sin palabras y sin peticiones. No daba gracias porque las ovejas hubieran encontrado pasto, ni imploraba para vender más cristales, ni pedía para que la mujer que había encontrado esperase su regreso. En el siguiente silencio que siguió, el muchacho entendió que el desierto, el viento y el sol también buscaban las señales que aquella mano había escrito, y trataban de cumplir sus caminos sin entender lo que estaba escrito en una sencilla esmeralda. Sabía que aquellas señales estaban esparcidas por la tierra y por el espacio, y que en su apariencia no tenían ningún motivo o significado, y que ni los desiertos, ni los vientos, ni los soles y ni los hombres sabían por qué habían sido creados. Pero aquella mano tenía un motivo para todo esto, y solo ella era capaz de obrar milagros, de transformar océanos en desiertos y hombres en viento. Porque solo ella entendía que un designio mayor empujaba al universo hacia un punto en el que los 6 días de la creación se transformarían en la gran obra. Y el muchacho se sumió en el alma del mundo, y vio que el alma del mundo era parte del alma de Dios, y también vio que el alma de Dios era su propia alma.
y que podía entonces realizar milagros. El Simun sopló aquel día como jamás había soplado. Durante muchas generaciones, los árabes contaron entre sí la leyenda de un muchacho que se había transformado en viento. Casi había destruido un campamento militar y desafiado el poder del más importante general del desierto. Cuando Simun cesó de soplar, todos miraron hacia donde el muchacho estaba. Él ya no estaba allí. Estaba junto a un centinela cubierto de arena y que vigilaba el otro lado del campamento. Los hombres estaban aterrados con aquella brujería. Solo 2 personas sonreían, el alquimista, porque había encontrado a su discípulo verdadero, y el general, porque el discípulo había comprendido la gloria de Dios. Al día siguiente, el general se despidió del muchacho y del alquimista y pidió que una escolta le acompañase hasta donde los dos quisieran. Caminaron el día entero. Cuando estaba atardeciendo, llegaron ante un monasterio copto. El alquimista despidió la escolta y bajó de su caballo. A partir de aquí irás tú solo, dijo el alquimista. Faltan solamente 3 horas hasta las pirámides. Muchas gracias, dijo el muchacho. Usted me enseñó el lenguaje del mundo. Yo solo recordé lo que tú ya sabías. El alquimista llamó a la puerta del monasterio. Un monje completamente vestido de negro vino a abrir. Hablaron algo en lengua copta y el alquimista invitó al muchacho a entrar. Pedí que me prestase un poco la cocina. Fueron hasta la cocina del monasterio. El alquimista encendió el fuego y el monje trajo un poco de plomo, que el alquimista derritió dentro de un recipiente de hierro. Cuando el plomo se hubo vuelto líquido, el alquimista sacó de una bolsa aquel extraño huevo de vidrio amarillento, raspó un fragmento del tamaño de un cabello, lo envolvió en cera y lo echó al recipiente de hierro con el plomo. La mezcla adquirió un color rojo, como la sangre. El alquimista sacó entonces el recipiente del fuego y lo dejó que se enfriase. Mientras tanto, conversaba con el monje sobre la guerra de los clanes. Debe durar mucho, dijo el monje. El monje estaba aburrido. Hacía tiempo que las caravanas se hallaban detenidas en Gizeh, esperando que acabase la guerra. Pero hágase la voluntad de Dios, dijo el monje. Exactamente, respondió el alquimista. Cuando la marmita se acabó de enfriar, el monje y el muchacho miraron deslumbrados. El plomo se había secado en la forma circular de la marmita, pero ya no era plomo, era oro. ¿Aprenderé a hacer esto un día?, preguntó el muchacho. Esta fue mi historia personal, y no la tuya, pero quería mostrarte que es posible. Anduvieron de nuevo hasta la puerta del convento. Allí, el alquimista dividió el disco en 4 partes. Esta es para usted, dijo, teniendo una parte hacia el monje, por su generosidad con los peregrinos. Estoy recibiendo una paga superior a mi generosidad, respondió el monje. Jamás repita eso. La vida puede escuchar y darle menos la próxima vez. Después se acercó al muchacho. Esta es para ti, para pagarte lo que le diste al general. El muchacho iba a decir que era mucho más de lo que había dado al general, pero guardó silencio, porque había oído el comentario que el alquimista le había hecho al monje. Esta es para mí, dijo el alquimista, guardándose una parte, porque tengo que volver al desierto y existe una guerra entre los clanes. Entonces cogió el 4.º pedazo y dio de nuevo al monje. Esta es para el muchacho, en caso de que lo necesite. Pero si ya estoy yendo en busca de mi tesoro, dijo el muchacho, ahora estoy cerca de él. Y tengo la seguridad de que lo encontrarás, dijo el alquimista. Entonces, ¿por qué esto? Porque tú ya perdiste 2 veces, con el ladrón y con el general, el dinero que ganaste en tu viaje. Yo soy un viejo árabe supersticioso que creo en los proverbios de mi tierra, y hay un proverbio que dice, todo lo que ocurre una vez puede que no ocurra nunca más, pero todo lo que ocurre 2 veces ocurrirá ciertamente una tercera. Montaron en sus caballos. Quiero contarte una historia a propósito de los sueños, dijo el alquimista. El muchacho acercó su caballo. En la antigua Roma, en la época del emperador Tiberio, vivió un hombre muy bueno que tenía 2 hijos. Uno era militar y cuando entró en el desierto fue enviado a la más lejana de las regiones del imperio. El otro hijo era poeta y encantaba a toda Roma con sus hermosos versos. Una noche el viejo tuvo un sueño. Un ángel se le aparecía para decir que las palabras de uno de sus hijos serían conocidas y repetidas en el mundo entero, por todas las generaciones venideras. El anciano despertó agradecido y llorando aquella noche, porque la vida era generosa y le había revelado algo que cualquier padre se sentiría orgulloso de saber. Poco tiempo después, el viejo murió al intentar salvar a un niño que iba a ser aplastado por las ruedas de un carruaje. Como se había portado de manera justa toda su vida,
fue derecho al cielo y se encontró con el ángel que se le había aparecido en el sueño. Tú fuiste un hombre bueno, le dijo el ángel. Viviste tu existencia con amor y moriste con dignidad. Puedo realizar ahora cualquier deseo que tengas. La vida también fue buena para mí, respondió el anciano. Cuando tú te me apareciste en un sueño, sentí que todos mis esfuerzos estaban justificados, porque los versos de mi hijo quedarán entre los hombres por los siglos venideros. Nada tengo que pedir para mí, sin embargo, todo padre se enorgullecería de ver la fama de alguien a quien él cuidó cuando niño y educó cuando joven. Me gustaría ver en el futuro lejano las palabras de mi hijo. El ángel tocó en el hombro al anciano y los dos fueron proyectados hacia un futuro distante. A su alrededor apareció un lugar inmenso con millares de personas que hablaban en una lengua extraña. El viejo lloró de alegría. Yo sabía que los versos de mi hijo poeta eran buenos e inmortales, dijo al ángel entre lágrimas. Me gustaría que me dijeses cuál de sus poesías está recitando esta gente. El ángel entonces se aproximó al viejo con cariño y se sentaron en uno de los bancos que había en aquel inmenso lugar. Los versos de tu hijo poeta fueron muy populares en Roma, dijo el ángel. Gustaban a todos y todos disfrutaban con ellos. Pero cuando acabó el reinado de Tiberio, sus versos también fueron olvidados. Estas palabras son de tu hijo que entró en el ejército. El anciano miró sorprendido hacia el ángel. Tu hijo fue a servir a un lugar lejano y llegó a ser centurión. Era también un hombre justo y bueno. Una tarde, uno de sus siervos se enfermó y estaba a punto de morir. Tu hijo entonces oyó hablar de un rabino que curaba a los enfermos y anduvo días y días en busca de este hombre. Mientras caminaba, descubrió que el hombre al que estaba buscando era el Hijo de Dios. Encontró a otras personas que habían sido curadas por él. Aprendió sus enseñanzas e incluso siendo un centurión romano, se convirtió a su fe, hasta que cierta mañana llegó cerca del rabino. Le dijo que tenía un siervo enfermo y el rabino se dispuso a ir hasta su casa. Pero el centurión era un hombre de fe y mirando al ojo de los ojos del rabino comprendió que estaba delante del mismo Hijo de Dios, cuando las personas que estaban alrededor de ellos se levantaron. Estas son las palabras de tu hijo, dijo el ángel anciano. Son las palabras que él dijo al rabino en aquel momento, y nunca más fueron olvidadas. Decían, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero decid una palabra y mi siervo será salvo. El alquimista movió su caballo. No importa lo que haga, cada persona en la tierra está siempre representando el papel principal de la historia del mundo, dijo, y normalmente no lo sabe. El muchacho sonrió. Nunca había pensado que la vida pudiera ser tan importante para un pastor. Adiós, dijo el alquimista. Adiós, respondió el muchacho. El muchacho caminó 2 horas y media por el desierto, tratando de escuchar atentamente lo que le decía el corazón. Era él el que le revelaría el lugar exacto donde se hallaba escondido el tesoro. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón, le había dicho el alquimista. Pero su corazón hablaba de otras cosas. Contaba con orgullo la historia de un pastor que había dejado sus ovejas para seguir un sueño que se repitió 2 noches. Hablaba de la historia personal y de muchos hombres que hicieron esto, que fueron en busca de tierras lejanas o de mujeres bonitas, haciendo frente a los hombres de su época con sus prejuicios y sus ideas. Habló todo el rato de viajes, de descubrimientos, de libros y de grandes cambios. Cuando se disponía a subir una duna, y solo en aquel momento, fue cuando su corazón le susurró al oído: estate atento con respecto al lugar en donde llorarás, porque en ese lugar estoy yo, y en ese lugar se halla tu tesoro. El muchacho empezó a subir despacio la duna. El cielo, cubierto de estrellas, mostraba de nuevo una luna llena. Habían caminado 1 mes por el desierto. La luna iluminaba también la duna, en un juego de sombras que hacía como si el desierto pareciese un mar lleno de olas, y hacía que el muchacho se acordase del día en que dejó el caballo libremente suelto por el desierto, dando una buena señal al alquimista. Finalmente, la luna iluminaba el silencio del desierto y el viaje que emprenden los hombres en busca del tesoro. Cuando al cabo de unos minutos llegó a lo alto de la duna, su corazón dio un salto. Iluminados por la luz de la luna llena y por la blancura del desierto, erguíanse majestuosas y solemnes las pirámides de Egipto. El muchacho cayó de rodillas y lloró. Daba gracias a Dios por haber creído en su historia personal y por haber encontrado cierto día un rey, un mercader, un inglés y un alquimista. Sobre todo por haber encontrado a una mujer del desierto
que le había hecho comprender que el amor nunca separa al hombre de su historia personal. Los muchos siglos de las pirámides de Egipto contemplaban al muchacho desde lo alto. Si él quisiera, podía ahora volver al oasis, tomar a Fátima y vivir como sencillo pastor de ovejas, porque el alquimista vivía en el desierto, incluso comprendiendo el lenguaje del mundo, incluso sabiendo transformar plomo en oro. No tenía que mostrar a nadie su ciencia y su arte. Mientras caminaba en dirección a su historia personal, había aprendido todo lo que necesitaba y había vivido todo lo que había soñado vivir. Pero había llegado a su tesoro, y una obra solo estaba completa cuando se ha alcanzado el objetivo. Allí, en aquella duna, el muchacho había llorado. Miró hacia el suelo y vio que en el sitio donde habían caído sus lágrimas se paseaba un escarabajo. Durante el tiempo que había pasado en el desierto, había aprendido que, en Egipto, los escarabajos eran el símbolo de Dios. Allí había otra señal, y el muchacho empezó a cavar. Después de acordarse del mercader de cristales, nadie lograría tener una pirámide en su huerto, incluso si estuviese amontonando piedras toda su vida. Durante una noche entera, el muchacho estuvo cavando en el lugar marcado, sin encontrar nada. De lo alto de las pirámides, los siglos le contemplaban en silencio. Pero el muchacho no desistía. Cavaba, y luchando con el viento, que muchas veces volvía a traer la arena hacia el hoyo. Sus manos quedaron cansadas y después lastimadas, pero el muchacho tenía fe en su corazón, y su corazón le había dicho que cavase allí donde cayeran sus lágrimas. De pronto, cuando estaba tratando de retirar algunas piedras que habían aparecido, el muchacho oyó pasos. Algunas personas se acercaron a él, estaban contra la luna y el muchacho no podía verle los ojos ni las caras. «¿Qué estás haciendo ahí?», preguntó uno de los bultos. El muchacho no respondió, pero sintió miedo. Ahora tenía un tesoro por desenterrar y por esto tenía miedo. «Somos refugiados de guerra de los clanes», dijo el otro bulto. «Necesitamos saber qué estás escondiendo ahí. Necesitamos dinero». «No escondo nada», respondió el muchacho. Pero uno de los recién llegados lo agarró y lo sacó fuera del hoyo. Otro se puso a registrarle los bolsillos y encontraron el trozo de oro. «Tiene oro», dijo uno de los salteadores. La luna iluminó la cara del que le estaba registrando, y él vio en sus ojos la muerte. «Debe haber más oro escondido en el suelo», dijo otro, y obligaron al muchacho a cavar. El muchacho siguió cavando y no había nada. Entonces empezaron a golpear al muchacho. Apalearon al muchacho hasta que aparecieron los primeros rayos de sol. Su ropa quedó hecha trizas, y él sintió que la muerte estaba próxima. ¿De qué aprovecha el dinero si hay que morir? Pocas veces el dinero es capaz de librar a alguien de la muerte, había dicho el alquimista. «Estoy buscando un tesoro», gritó el muchacho, e incluso con la boca lastimada e hinchada a golpes, contó a los salteadores que había soñado 2 veces con un tesoro escondido junto a las pirámides de Egipto. El que parecía el jefe permaneció largo rato en silencio. Después habló con uno de ellos. «Puedes dejarlo, ya no tiene nada, debió haber robado este oro». El muchacho cayó con el rostro en la arena. 2 ojos buscaban los suyos. Era el jefe de los salteadores, pero el muchacho estaba mirando las pirámides. «Vámonos», dijo el jefe a los otros. Después se volvió hacia el muchacho. «No vas a morir», dijo. «Vas a vivir y aprender que el hombre no puede ser tan estúpido. Ahí en ese lugar donde estás tú, yo también tuve un sueño repetido hace casi 2 años. Soñé que tenía que ir hasta los campos de España a buscar una iglesia en ruinas donde los pastores solían dormir con sus ovejas, y que tenía un sicomoro creciendo dentro de la sacristía. Si yo cavase en la raíz de este sicomoro, encontraría un tesoro escondido. Pero no soy tan estúpido como para cruzar un desierto solo porque tuve un sueño repetido». Después se marchó. El muchacho se levantó con dificultad y miró una vez más hacia las pirámides. Las pirámides le sonrieron y él le sonrió con el corazón lleno de felicidad. Había encontrado el tesoro. Epílogo. El muchacho se llamaba Santiago. Llegó a la pequeña iglesia abandonada cuando ya estaba anocheciendo. El sicomoro todavía continuaba en la sacristía y aún podían verse las estrellas a través del techo semiderruido. Recordó que una vez había estado allí con sus ovejas y que había tenido una noche tranquila, excepto por el sueño. Ahora estaba sin su rebaño, pero traía una pala. Estuvo mucho rato mirando hacia el cielo. Después, sacó de la alforja una botella de vino y bebió. Se acordó de la noche en el desierto, cuando había mirado también las estrellas y bebido vino con el alquimista. Pensó en los muchos caminos que había recorrido y la manera extraña de mostrarle Dios el tesoro. Si no hubiese creído en sueños repetidos, no habría encontrado a la gitana, ni al rey, ni al salteador.
Bueno, la lista es muy larga, pero el camino estaba escrito por las señales y yo no podía equivocarme, dijo para sus adentros. Durmió sin darse cuenta, y cuando despertó el sol estaba ya alto. Entonces se puso a excavar la raíz del sicomoro. Viejo brujo, pensaba el muchacho, tú lo sabías todo. Hasta me dejaste un poco de oro para que pudiese volver hasta esta iglesia. El monje se echó a reír cuando me vio volver con la ropa hecha a jirones. ¿No podías haberme ahorrado esto? No, escuchó que le decía el viento. Si te lo hubiese dicho, no habrías visto las pirámides. Son muy bonitas, ¿no te parece? Era la voz del alquimista. El muchacho sonrió y siguió cavando. Media hora después, la pala tropezó con algo sólido. Una hora más tarde, tenía ante sí un baúl lleno de viejas monedas de oro españolas. Había también piedras preciosas, máscaras de oro con plumas blancas y rojas, ídolos de piedra incrustados de brillantes, piezas de una conquista que el país había ya olvidado hacía mucho tiempo y que el conquistador había olvidado contarles a sus hijos. El muchacho sacó de la alforja el Urim y el Tumim. Había utilizado las dos piedras solamente una vez, cuando se encontraba una mañana en un mercado. La vida y su camino estuvieron siempre llenos de señales. Guardó el Urim y el Tumim en el baúl de oro. Eran una parte de su tesoro, porque recordaban a un viejo rey, a quien jamás volvería a encontrar. Realmente la vida es generosa con el que vive su historia personal, pensó el muchacho. Entonces se acordó de que tenía que ir hasta Tarifa y dar una 10ª parte de aquello a la gitana. Qué listos los gitanos, pensó. Tal vez fuera porque viajaban tanto. Pero el viento volvió a soplar. Era el levante, el viento que venía de África. No traía el olor del desierto, ni la amenaza de invasión de los moros. Al revés de esto, traía un perfume que él conocía bien, y el sonido de un beso que veía llegar despacio, despacio, hasta que se posó en sus labios. El muchacho sonrió. Era la primera vez que ella hacía esto. Ya voy, Fátima, dijo el muchacho.